La Corte de Constitucionalidad fija plazos para la elección de magistrados. ¿Esto complica o simplifica el proceso de integración de cortes? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Postuladoras, pero antes los dejo con la nota del día. Las comisiones ordinarias de trabajo empezaron a elaborar sus informes de labores anuales, debido a que en enero próximo 110 diputados dejarán el cargo al no lograr la reelección. Dentro de los informes de labores, los congresistas detallan las iniciativas de ley que analizaron y las citaciones de fiscalización que hicieron, entre otras actividades. También se hicieron trabajos de fiscalización, la cual citamos a diferentes instituciones, según sea el tema, para abordar pues la demanda del movimiento social que de una u otra manera buscaron algún tipo de apoyo, de acompañamiento a la comisión. Le dimos seguimiento también al caso de Fodigua, fiscalizar también el trabajo y a través de citaciones. Algunas salas de trabajo decidieron terminar sus actividades con la entrega de dictámenes pendientes o iniciativas nuevas que consideran deben incorporarse a la legislación actual. Con estas reuniones oficialmente se cerrarían las actividades eminentemente de debate, de diálogo, de análisis de los diferentes temas de educación en la comisión. Durante las próximas 2 semanas, los congresistas terminarán con sus labores y deberán informar a la Junta Directiva y a la Dirección Legislativa sobre el trabajo ejecutado. En enero próximo, cuando asuma la nueva legislatura, los diputados deberán elegir a los presidentes de las comisiones y notificar qué salas de trabajo integrarán. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Postuladoras. Hablamos de la decisión de la Corte de Constitucionalidad de fijar plazos para la elección de magistrados. ¿Esto soluciona o complica el panorama de la integración de las Cortes? De eso hablaremos esta noche y para profundizar en el tema tenemos con nosotros a Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Omar Barrios, abogado y conocedor de leyes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo está? Buenas noches, aquí a la orden para todos. Comencemos con la primera pregunta. ¿La decisión que se dio a conocer de la Corte de Constitucionalidad empantana o echa luz a este proceso ya de por sí complicado de la integración de las Cortes? Se hablaban incluso de plazos de hasta 220 días, pero ahora, según lo que dice la CC, serían algunos 45 lo más. ¿Qué está pasando y qué ocurre? Comencemos para acá, Barrios. Bueno, lo primero que tengo que decirte de preámbulo es que lo que estamos viendo de la aplicación que se le quiere dar a estos artículos de la ley de la carrera judicial es inconstitucional, pero eso será un tema que desarrollaremos más aparte. En cuanto a lo que está haciendo la Corte, pues en principio está aclarando un trámite, está viabilizando que se pueda resolver fijando plazos pues, imposibles a veces de cumplir o como lo quisieras ver, pero dio cierta claridad. Pero definitivamente la consecuencia de esto va a ser peor que si no lo hubiéramos hecho, porque hacer evaluaciones en esos plazos, condicionar esos resultados, forzar el derecho constitucional, pues no va a llevarnos a nada bueno. O sea, pero, te insisto, por lo menos ya no estamos con aquella perspectiva de los 2 años y medio, 3 años que pudo haberse prorrogado este proceso, va a limitarse a unos 4 o 5 meses y pues se ve que objetivamente el resultado, si no se planeó así, pues fue siempre que fuera el siguiente pleno del Congreso de la República el que pudiera elegir a los magistrados de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones. Pero en conclusión, le va a dar una solución parcial al asunto, pero realmente van a ser un pésimo antecedente y que pues ojalá podamos explicarlo más adelante. ¿Qué sucede con lo que ayer se dio a conocer, ex magistrado? Esta decisión da un plazo, pero que muchas personas consideran poco viable, ya que son procesos complejos. Yo retomo la parte primera de la pregunta, si entorpece o aclara. Entorpece a un punto de quiebre del sistema, quiebre del funcionamiento y alcances de la Corte de Constitucionalidad. Esto es totalmente contradictorio. Aquí, que yo he defendido en muchas ocasiones a la CC, aquí no la puedo defender. Realmente derrapó, realmente se contradice y se contradice feo, porque por un lado habla de no entrampar, como dijo el juzgado 14, pero en aras de la pureza. ¿Y qué escenario nos está poniendo? Que en 30 días, calendario que incluye Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, 1 de enero, está diciendo que en 30 días, con vacaciones de la mitad de tribunales y del organismo judicial, se debe tener ya los resultados. O sea, si habla la Corte de Constitucionalidad de pureza, y esa fue la razón por la que detuvo el 12 de octubre y el 13 la toma de posesión,
¿de qué pureza me están hablando? En un mes, ni siquiera en 30 días, a rajatablas, a como dé lugar, cumplir con la cuestión de forma que ordenó la Corte de Constitucionalidad. O sea, aquí es un grave error de la Corte de Constitucionalidad. Retrotraigamos un poco esta decisión, lo que mencionaba el ex magistrado. Cuando en la primera ocasión dicen esto ya no va, volvemos al punto cero en aras de la pureza. Los magistrados no se imaginaron que esto podía dar una perspectiva de dilatarse hasta más de 200 días. ¿Qué están tratando de hacer con esta fijación de plazos? Bueno, primero tratar de corregir un error que fue realmente innecesario llegar a esta situación. Para ponernos todos en antecedentes, yo traté de hacer un esquema para tratar de descifrar qué es lo que la Corte quería establecer con esta fijación. Pero recordémonos cuál es el acto reclamado del amparista. El acto reclamado del amparista es que, según él, los jueces y magistrados no tienen el derecho a presentar su expediente directamente a las comisiones de postulación, que solo lo podían hacer vía Consejo de la Carrera Judicial. Y que fue arbitrario que las comisiones de postulación recibieran sus expedientes, lo cual es totalmente erróneo, porque el derecho de petición no se le puede negar a nadie. Los magistrados pueden escoger, inclusive si leen el propio artículo 76 de la carrera judicial, establece tienen el derecho. Ellos deciden si quieren irse ruta directa a las comisiones de postulación o si quieren ir por el ley de la carrera judicial. Pero bueno, pensemos de que sí hubo una especie de arbitrariedad. ¿Cuál es el asunto? ¿O dónde entran muchas de las incongruencias? Voy a colocar una fortaleciendo lo que señalaba el doctor Fernández. En la página 49 del fallo establecen que tienen razón los del Consejo de la Carrera Judicial de no darle validez a las evaluaciones de la antigua ley de la carrera judicial, porque sería darle ultraactividad. Pero sí quieren que esta evaluación tenga retroactividad. Entonces es incongruente que nos hagan con ese tipo de argumentos. Es una ofensa al derecho constitucional este tipo de considerando dentro del ambiente. Solo por darte un ejemplo. Ajá. Pero lo que quieren ellos es fijar la siguiente secuencia. Vamos a ver, pongámosle calendario rápidamente. 48 horas para que el Consejo de la Carrera Judicial evalúe. No, 48 horas para que publique el acuerdo 1/2019 que tiene muchas contradicciones. Y establece textualmente que al día siguiente de la publicación ya tienen que certificar las evaluaciones. Entonces, están aceptando que hay evaluaciones previamente hechas y que al día siguiente de que se emite el reglamento tienen que estar certificadas. Pues eso es ya un vicio administrativo totalmente falaz. Y le ordenan al director del Diario de Centroamérica que tiene un día para publicar dicho acuerdo. Si vas en esa secuencia de 48 horas y un día llevas 3, y luego establece que tiene 30 días calendario, ya ha señalado el doctor Fernández las fechas que hay, y vayamos la cuenta, 48, un día y 30 días calendario para evaluar a los que se van a postular o a los que están interesados. Después les fija un plazo corto para ser notificados. Ellos quieren que te evalúen el 27 y al día siguiente te notifiquen. Cuidado, las evaluaciones de profesores, de jueces o de magistrados tienen un plazo. O sea, no puedo yo evaluarlo hoy y notificar al día siguiente el resultado, porque estas son evaluaciones que son integrales. Hay psicométricas, hay de varios aspectos. No se puede al día siguiente notificar el resultado. Y que restringe las evaluaciones, perdón, los derechos de control como las impugnaciones. Hay una reconsideración de 8 días que tienen los jueces o magistrados que se consideren mal evaluados. Después hay un recurso de revisión. Y después todavía fija un plazo de, al día siguiente, finalizado el proceso de evaluación, entreguen la nómina a la comisión de postulación. Y la comisión de postulación tiene... ¿También tiene un plazo? También tiene plazo, 20 días, calendario. Entonces ya no se sabe quién es el sujeto pasivo. Si es la comisión de postulación, el Consejo de la Carrera Judicial, el director del Diario de Centroamérica. Y yo entiendo que se le quiere dar solución a esto, pero definitivamente esto no es ni constitucional ni administrativo. Esto solo es querer enderezar a las sectas o a los grupos de poder interesados, enquistados, sus beneficios, y realmente es una falta de respeto al sistema. ¿Es peor este remedio a la enfermedad que estamos padeciendo en este momento? Porque no es para nada un buen signo el hecho de que no haya cortes integradas en este momento. Realmente íbamos en el sentido de las comisiones de postulación. Conforme los anteriores casos, expedientes, y todo nace realmente de las reformas que hubo en el 2016. De este Congreso, pues, sobra decir, igual que las reformas de la ley electoral es de este Congreso, también son, y las reformas que hubo a las reformas del 2016 en materia de la ley de la carrera judicial fueron en el 2017, de este Congreso.
mucho nace de aquella disputa de centralización. Si la Corte Suprema debe tener todo a su cargo o algunas funciones las debe independizar, delegar, en este caso, el Consejo de la Carrera Judicial. El problema surge, como bien dice el doctor Barrios, yo, de postulante, digamos, para salas de apelaciones hay más o menos 1000 que presentaron su papelería ante las comisiones. De esos 1000, una tercera parte, más o menos, ya están en la carrera judicial. O sea, de ese universo de abogados, dividamos figuradamente 1350, por decir algo, están en la carrera judicial. En años anteriores, desde el 85 y aún con la reforma del 94, se les calificaba igual que al resto, en el sentido pues de que, bueno, como veamos, experiencia profesional, etcétera, no se tomaba en cuenta la evaluación puramente interna. Y eso no hay que confundir, lo que es la evaluación de jueces año con año y cada 5 años, que la evaluación que hace las comisiones. En ese sentido, también la Corte de Constitucionalidad es contradictoria. Entonces, el amparo, porque muchos se preguntarán, ¿y este pronunciamiento de la CC de dónde viene? Realmente viene de la Fundación Mirna Mac, presentó ante amparo y el tribunal de amparo que correspondía era uno de primera instancia, tocó al juzgado 14º primera instancia y resolvió que no al lugar era amparo, al final de cuentas, dejemos de lado los amparos provisionales. Hubo apelación y la CC dijo, sí hay lugar al amparo. Y eso es lo que tenemos aquí enfrente. Si hay lugar al amparo y les damos, como bien dice el doctor Barrios, 48 horas publicar, un día, para sancionar, 1 para publicar, 30 para que los comisionados, evaluar. Y si están en vacaciones, no lo sé, la verdad que no lo sé cómo lo va a resolver. Y 20 días después ya se emite puramente al Congreso. Ajá. Ahora, llama la atención que el Tribunal 14º dictó sentencia el 15 de noviembre, la habrá notificado 16-17. Y la CC, que se ha notado por ser lenta en sus resoluciones, emitió una resolución de 71 páginas en 10 días, 12 días, diciendo ¿qué pasó? Pues, o sea, hay algo que fueron diligentes en esta oportunidad. Es increíble, 71 páginas de una resolución que fue apelada, no sé exactamente, pero la sentencia es del 15 de noviembre, estaremos hablando, habrá sido apelada el 20, 21 de noviembre, y ahorita, 10 días después, ya tenemos esa sentencia. Hay mucho aquí raro y también casi una dedicatoria como que el nuevo Congreso de la República, que habrá de instalarse el 14 de enero, la primera tarea será integrar cortes. Pareciera que ese es el mensaje que se está mandando a la siguiente legislatura. Se integra con nosotros Osvaldo Samayoa. Alic, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Este tema que estamos abordando, la decisión de la Corte de Constitucionalidad, ¿aclara, echa luz a este ya complejo escenario de integración de cortes o viene a revolver más el ambiente? Pues viene a presionar a todo el mundo, ¿no? A complicar el tema en plazos. Sabemos que es sumamente complejo cumplir con los plazos que se han establecido, pero tenía que resolver. Yo siempre voy a insistir que el problema y la culpa no la tiene la Corte, la tiene la negligencia de no haber cumplido con la ley anteriormente, el Consejo de la Carrera, no haber desarrollado todos los procesos que tenían que desarrollarse. No hubiera agarrado el tiempo, como dicen, o no se hubiera encontrado con tantos tropiezos a la hora de tener que llegar al momento de la comisión de postulación. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más de este tema, SF Postuladoras. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Postuladoras. Interrumpí a Alic Osvaldo, pero continúe con su exposición. ¿No es culpa de la Corte en esta ocasión o es culpa de cómo se ha desarrollado el proceso? Yo creo que es la suma de varias circunstancias las que se van dando. Es probable que la Corte, digamos, si no resolvía, también le estuviéramos quejándonos que porque no resuelve, y resolvió. Fijó plazos muy complejos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que los plazos van a ser muy complejos, pero realmente
tenemos que irnos para atrás, revisar las reformas en el 2016, en el tema de la conformación del Consejo de la Carrera, sus funciones, la obligación de las evaluaciones, que no lo cumple, que no lo hace, y eso es lo que realmente nos lleva a la crisis. Me parece muy apresurado luego que surgen las discusiones de decir, ¿por qué no lo dejamos pasar? Y bueno, es que si lo dejamos pasar, estamos dejando pasar incumplir con la ley. Y es algo que nos tiene y nos ha afectado en el país. Si lo dejamos pasar, estamos validando que un ente del Estado, un organismo, funcionarios del Poder Judicial no cumplan con la ley. Y entonces ahí sí tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque ellos tenían que evaluar con herramientas medianas o del máximo estándar, tenían que cumplir con un proceso de evaluación. Eso me parece a mí que es lo que nos tiene que preocupar. Ahora, el cumplimiento de plazos sí es complejo, pero por lo menos en los plazos que fijó, deberíamos de tratar de observar diligentemente que hay un porcentaje de avance importante, aunque después se pueda discutir un tema de decir no me dio tiempo, pero voy por aquí, y entrar en una discusión de si tengo más tiempo para poderlo hacer. Lo cierto es que no podemos esperar a que ellos decidan, tal vez en junio del 2021, que ahora sí van a hacer las evaluaciones. Lo cierto es que con los plazos que se han fijado pueden avanzar y pueden trabajar. Y si hay vacaciones... Pero sería un proceso atropellado. Es un proceso corriendo, ahora es un proceso corriendo, a la carrera nada es bueno, ¿verdad? A la carrera todo es malo, pero ellos tienen la responsabilidad de no haberlo hecho en el tiempo que tenían que haberlo hecho. Y entonces, no por eso puedo venir yo y validar y decirles, bueno, ¿saben qué? No se preocupen, incumplan con la ley. No, porque y sobre todo como abogado estoy mandatado a exigir el cumplimiento de ley. Y entonces, este aspecto a un apresurado debe de buscar las fórmulas, tiene que volverse incluso creativos, buscar los apoyos externos. Por ejemplo, yo lo decía hoy en algún espacio, la Universidad del Valle ha ayudado con evaluaciones porque es la única universidad que no tiene facultad de Derecho, entonces ha ayudado con evaluaciones psicométricas, psicológicas y dotar todas las herramientas. De pronto puede tocarse la puerta de esta universidad para que apoye en procesos de evaluación más rápidos, es decir, debe de ser diligente, debe de buscar los apoyos externos. Quizá los tiempos son muy cortos, pero no podemos seguir en esa laguna de no saber hasta cuándo ellos iban a decidir hacerlo. ¿Dónde está el pecado original de este proceso tan complicado? Lo decía el doctor Fernández, en esta ocasión sí la CC es la responsable de haber vuelto más complejo, un escenario ya complicado. Yo hasta hace poco tenía la posición del doctor Samayoa, el licenciado Samayoa, 100%, hasta ahora. Porque Kelsen decía que todo jurista debe tener un principio de racionalidad. Decir 30 días, por Dios. Y si lo que invocaron el 13 de octubre, que todo se detuvo en aras de la pureza, ¿qué pretende sacar en 30 días? Por Dios. Y el fallo es muy confuso. Por un lado dice, las comisiones deben iniciar. Por el otro deben retomar donde se quedaron. Aclárame eso. Y el fallo también dice que podrá solicitarse la ayuda de los que hayan sido magistrados, me incluyo yo ahí, que de buena fe, sin honorarios, tal vez sí, pero en 30 días, por Dios, definitivamente no. Ahora, ¿dónde está el fallo? Realmente es el fallo en la ley de la carrera judicial, sobre todo el artículo 76. Si uno de los 1000, ese grupo de 350 que son de la carrera judicial quiere presentar, ¿a dónde? La pregunta es, ¿a dónde llevo mi expediente? ¿Lo llevo a las comisiones de postulación? Léase a la zona 8 allá en la Universidad Mesoamericana, o lo llevo a la carrera judicial, edificio El Jade, ahí en la zona 9. ¿A dónde lo llevo? Y ahí estaba esa ambigüedad, esa confusión. De hecho, ahí empezó. ¿Qué alternativas de salida vamos a tener si hay que cumplir con este calendario de 30 días? Porque algo tiene que salir, una solución se tiene que dar. ¿O van a venir acciones legales de algunos afectados, licenciado Barrios? Claro, por ahí? Solo quisiera también otra vez un preámbulo antes de tu respuesta. Porque hablaba de inconstitucionalidad usted al inicio de la exposición. Yo de antemano siempre he dicho que ese artículo 76 es contradictorio con la Constitución. En ningún momento la Constitución fuerza a los jueces o magistrados a que tengan que irse a casi que arrodillar al Consejo de la Carrera Judicial para que ellos decidan en qué orden los van a mandar a las comisiones de postulación. El juez y magistrado, el juez de instancia y el magistrado de apelaciones tienen el derecho, y lo dice bien claro en el 76, tienen el derecho, ¿ya?, a poder o acudir aquí o por supuesto presentar su derecho de petición. Pero bueno, yo sí quisiera decir que entre una evaluación mediocre de 30 días
y no una evaluación. Yo prefiero no una evaluación, porque los abogados litigantes, como los jueces y magistrados de carrera, están en una igualdad de derechos. Nadie está diciendo que no deban de ser evaluados. Nadie está diciendo que no queremos saber quiénes son los jueces de instancia y los magistrados de apelaciones que realmente hacen bien su trabajo. Todos queremos saberlo, pero no podemos arriesgarnos a saberlo con una evaluación totito, iba a decir tortis, pero esa es una marca aquí en Guatemala y no quiero yo salir afectado porque me gustan mucho, sino que vengan y que tengan presente de que no podemos hacerlo de esa forma. Ahora, en lo que tú me dices sobre qué se prevé, qué es lo que se tiene, pues bueno, el Consejo de la Carrera Judicial va a tener que declararse en sesión permanente, correr con esos instrumentos, llamar a los jueces y magistrados. Osvaldo, ¿tú ibas a participar? Yo no. Entonces te evaluamos otro día. Ve que en Chito ibas a evaluar, si yo presenté, venite, te vamos a evaluar, con qué protocolos, ya te publicaron los reglamentos, qué son. Entonces, creo que va a ser más fácil alterar el resultado. Inclusive la propia Corte establece, mire, como no puede ser retroactiva, bueno, aquí quiero rápido algo. La Constitución establece la ley de la carrera judicial que se emite en el 99. Usted decía, ¿cuál es el pecado original? Es la ley de la carrera del 2016, porque no tiene transitorios que aclaren a partir de cuándo van a ser aplicables esas evaluaciones, aunque sí fijó plazo para la emisión de los reglamentos. Y ahí tiene razón Osvaldo. Esa fue una responsabilidad de que no se emitiera. Hubo negligencia de los funcionarios, pero a ellos se les certifica lo conducente administrativa, laboralmente, civilmente o penalmente por esa negligencia, pero no interrumpes un proceso constitucional justificándote en la negligencia de un sujeto, cuando el amparo fue en contra de las comisiones de postulación, pero el mal portado fue el Consejo de la Carrera Judicial, que es una de las cosas que siempre se han debatido. A su criterio, Lic, no se tenía que haber detenido el proceso, entonces. No se tenía que haber detenido porque ahorita lo que vas a tener es una evaluación de 30 días. ¿Qué juez no va a querer impugnar cuando ve un resultado mediocre a su gran esfuerzo? ¿O qué juez que fue mediocre y que este último año, porque la CC está estableciendo que como no se puede usar retroactivamente, ultraactividades significa que se terminó una ley aquí, televidentes, y que se puede aplicar a futuro. Y retroactividades que tenemos una ley aquí y que se puede afectar hacia el pasado. Entonces, si la Corte está estableciendo que no se pueden usar las evaluaciones retroactivamente, sí quiere que se usen ultraactivamente y que evaluemos solo el último año. O sea que tuviste un magistrado mediocre el primero, segundo, tercer y cuarto años, pero el último año fue pilas. Y entonces va a quedar bien calificado. Entonces eso no me da certeza. En cambio, el expediente de trabajo de un abogado, el expediente de trabajo de un magistrado, el expediente de un juez de instancia, me da más certeza a mí. Yo sí no confío en esto que está pasando. Definitivamente, esto era para que el siguiente pleno eligiera. Yo comparto lo que dice el doctor Fernández. Esa es la única finalidad que se buscaba en este caso. Pero el escenario de haber dejado las cosas como estábamos con la última decisión de la CC cuando todo se detuvo, ¿qué nos deparaba? ¿Un año, año y medio en esta misma situación, doctor Fernández? Era del caso, sí, que la CC dijera, les fijo un plazo, pero no 30 días. Sí. Estoy hablando de 120 días, tiene racionalidad, tiene lógica, a eso me refiero. Y todavía hay colas de por medio, porque si en 30 días no cumplen, la ley de amparo, artículo 50, establece como sanción que ipso facto deben desocupar los puestos. O sea, todo el Consejo de la Carrera Judicial y eventualmente algunos magistrados de la Corte Suprema. O sea, inhabilitación del cargo. Es el artículo 50, literal A, de la ley de amparo. Sí, dejemos de lado la desobediencia, que es un delito menor que también se debe revisar. Creo que es una multa de 200 a 1000 quetzales. Eso es lo de menos. Es el hecho de inhabilitación. Está bien, la CC, congruente con lo que ha resuelto ahorita, debe decir en 30 días, o sea, el 3 de enero, va a decir, no cumplieron, ipso facto, y si usa la palabrita esa, expresión latina, deben desocupar. Más crisis. Más crisis sería llegar a ese punto. Así es. Osvaldo, ¿qué vamos a ver entonces? Yo estoy de acuerdo que los plazos pueden haber sido más amplios. Lo que sí es cierto es que tenía que fijarlos, ¿no? Bueno, los fijó así. Digamos, ahora el tema es este Consejo de la Carrera que se negó o que no ha cumplido con todo lo que tenía que cumplir, lo suficientemente capaz de estar en un mes con todo esto listo, podemos cuestionarlo, podemos ponerlo en duda. Ahora, yo creo que se tienen que mostrar diligentes y lo que decía el licenciado Barrios, se tiene que casi que declarar en sesión permanente, no hay vacaciones, debe de trabajar casi 24 horas y tiene que cumplir, es decir, tiene que cumplir porque si no, lo que bien dice el licenciado, los van a inhabilitar y entonces se genera otro tipo de crisis, ¿no? A ver, evidentemente, desde mi punto de vista, tenemos la misma circunstancia que se estaba dando en septiembre,
se está dando ahora. En septiembre estaban igual corriendo, por impunidad. Esa es mi interpretación. En septiembre querían que todo se cumpliera rapidito antes del 13 de octubre, que no se diera tiempo de nada para ganar impunidad, para que esos 110 diputados pudieran poner a los magistrados y ganar impunidad. Está bien. Tal vez eso debía hacerse este Congreso que está terminando o que termina el 14 de enero, pero igual estaban corriendo, igual estaban haciendo las cosas anómalas. Ahora tienen un plazo muy complejo igual, hay que correr, donde puede darse muchísimas circunstancias, muchísimos vacíos, muchísimo juego, pero tienen que cumplir con hacer las evaluaciones, porque eso les ordena la ley. Y no lo cumplieron y desobedecieron ese cumplimiento. Y ahora tienen que buscar las fórmulas de cumplirlo en el plazo que se les estableció. Yo no soy funcionario, no estoy en la condición de poder decir, nunca he sido magistrado, nunca he sido parte del consejo, no estoy en la condición de decir qué dificultades hay adentro. Pero como abogado y ciudadano sí les debo de exigir su diligencia, su plazo oportuno en poder cumplir con sus obligaciones. ¿No las cumplieron para septiembre? Bueno, cúmplanlas ahora. Sí, eso sí. Eso es algo que creo que tenemos que dejarlo claro. Ahora, comparto las dificultades y lo complejo que puede haber hacia lo interno de eso. Yo ahí pediría, primero, que los decanos de las facultades de Derecho puedan entablar algún tipo de relación con sus decanos de otras facultades, de psicología, de pedagogía, que ayuden a generar, que tal vez puedan apoyar y aportar algo al consejo de la carrera en cómo hacer una evaluación mucho más rápida, procesos de revisión. Hay tecnología ahora para poder verificar el tema de evaluaciones. En fin, buscar todos los apoyos externos para hacerse un ente más grande. Yo sí creo que debe ser las universidades, no ninguna otra entidad del Estado, y poder generar este proceso. Vamos a la pausa, regreso con la pregunta o la reflexión de qué pasa si no se cumplen estos plazos, la inhabilitación, la crisis que se puede provocar. Incluso puede haber sectores que quisieran ver un panorama así de sombrío. Vamos a la pausa, regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, estamos analizando este escenario complejo de la integración de las Cortes con este calendario que también preocupa, pero como mencionaban acá, va a demostrar qué tan diligentes son los encargados y también qué va a pasar si no se cumplen con estos plazos. Decía antes de concluir el bloque anterior, puede haber sectores que estén interesados en llegar a esa crisis que mencionaba el doctor Fernández para enero, febrero. Sí, así es que como dice el dicho, en río revuelto ganancia de pescadores, digamos. Y en todo el tema de desorden que haya, siempre hay alguien que quiere aprovecharse, siempre hay alguien que se presta para que otra persona desde afuera se aproveche. Aquí es donde también debe de aparecer un modelo y un proceso de transparencia, de buena comunicación por parte del Consejo, estar comunicando permanentemente lo que sucede, estar demostrándole a la ciudadanía su trabajo diligente y estar denunciando cualquier intento de intromisión en lo que está haciendo. Ahora, es que precisamente hemos sido un Estado desordenado siempre. Si yo me pongo a leer y me pongo a revisar procesos históricos, la Comisión de Esclarecimiento Histórico hablaba del desorden que fue el sistema de justicia para encubrir violaciones a derechos humanos y encubrir a muchas personas. Luego de los acuerdos de paz, el proceso de reforma al sistema de justicia ha sido bueno, ha llevado procesos de crecimiento, pero eso no nos garantiza que en ciertas judicaturas, en ciertos lugares, siempre haya habido alguna intervención, bajo un modelo de comisiones de postulación que se ha prestado precisamente a ese tipo de influencias. A ese tipo de influencias. Entonces, yo creo que el Consejo de la Carrera tiene una oportunidad también de generar un modelo más transparente en el proceso de evaluación. Yo no dudo de la capacidad de quienes integran ese consejo, pero sí creo que tiene que generar el proceso transparente y comunicarlo de forma adecuada para que en la ciudadanía no quede ninguna sensación de influencias externas. ¿Es capaz el Consejo de la Carrera para llevar adelante este calendario? Yo creo que me voy a sumar a lo que decía el doctor Fernández, que creo que así como criticamos y damos palo, les tenemos que ir a ayudar, ¿verdad? Hay que colaborar y prestar nuestros servicios los que nos dedicamos al área académica, constitucional y administrativa para tratar de hacer una evaluación. Inclusive mi maestría, inclusive es en educación superior, en procedimientos de evaluación. Fíjate, pues tienen que evaluar disciplina y ética, gestión de despacho, calidad, evaluación académica, directa, interna, externa, en 30 días.
¿Cómo quieres que yo te diga que el Consejo lo puede hacer? Si para empezar el Consejo tendría que convocar a una comisión de evaluación. No es el Consejo el que lo evalúa en sí, porque el Consejo coordina la comisión de evaluación, pero cuando tú te opones al resultado de la comisión de evaluación, el Consejo es el que conoce al final. Entonces el Consejo, tengamos claro, el Consejo no es el que va a llegar con la hoja, a ver magistrado, a ver juez. No, no, hay una comisión al respecto. Ellos lo que hacen es presidir ese sistema. Es complejo. Yo tengo mis dudas que el Consejo, no porque no tengan la calidad, sino porque no van a tener el plazo necesario ni los recursos necesarios, puedan cumplir en esos 30 días con una evaluación mediana para arriba. Que te pueden mandar una evaluación como acá de servicio al cliente, ¿va? Que te ponen 10 preguntitas. Siguiente, ¿quién va a evaluar? Es que tenemos que conocer quiénes van a evaluar a los jueces. A mí me ha pasado que yo estoy en audiencias en tribunales de mayor riesgo y llegan a evaluar a los jueces, pero le dan las papeletas solo a los fiscales y a los mandatarios de CICIG. No nos dan las papeletas para que evaluemos los defensores. Y en otros casos es al revés. Entonces también tengo que saber quién fue el que evaluó, quién fue el que aportó la información, porque si no vas a tener resultados totalmente alterados. Y entonces se convirtió el Consejo de la Carrera Judicial en que se busca que transparente y que mande a los mejores jueces y magistrados en otro tipo de secta que organiza solo mandar a los magistrados y jueces que ellos quieren, y reprimen a aquellos jueces y magistrados que no vayan a poder tener la libertad de entregar su expediente. Esa es la limitación que yo defiendo a jueces y magistrados. Ellos tienen el derecho a poderlo presentar directo a la comisión de postulación o usar la ruta de entregarlo con esta precomisión de postulación que es el Consejo. Concluyo, no creo que vayan a tener no la capacidad intelectiva, sino que la capacidad temporal y de recursos para entregar la evaluación que podría satisfacer realmente los cánones que se busca. No hay forma de poderlo hacer en ese plazo. Doctor Fernández, ¿se ve en alguna posibilidad de que la misma CC vuelva a decirse? Estamos por dar una criticando, pero también es positivo sugerir fórmulas de solución. De soluciones. En ese contexto yo creo que motu propio, la propia CC, diga, extiendo ese plazo a 90 días. Sí. Creo que eso aliviaría mucho esto, porque como bien dice el doctor Barrios, evaluación, pero una es la evaluación anual y cada 5 años que se debe hacer a los jueces, y otra es la evaluación que han hecho las comisiones de postulación como ente autónomo. De hecho, la corte que yo integré, había 5 o 6 que eran de la corte venían trabajando en corte de apelaciones y fueron pues calificados por la comisión de postulación y nadie dijo nada. Y había muy buenos elementos, que en paz descanse Carlos de León Córdoba, Víctor Rivera Wolque, Rodolfo de León Molina. O sea, sí hubo calificación, no digamos que estamos en el aire, pero otro tipo de calificación. Yo creo que motu propio, la CC debería decir, ok, por decisión mía, y ya sabemos que ellos se basan en el artículo 268 de la Carta Magna, que dice que su función esencial, su rayo esencial, es la de defender el orden constitucional. O sea, amparos es después. Lo esencial es la defensa. En defensa de ese orden constitucional, por favor, que corran a 90 días o a 120 días. Aquí ya no se puede. Muchos magistrados, comisionados, tengo 2 que tienen viaje planificado conocidos. Uno tiene boletos para ir con su familia a Israel. ¿Qué va a hacer ahorita? Mire, disculpe, no dejo de subrayar que es gratuito la función que hacen los comisionados, todos. Sí. No hay Claro que es inconstitucional. ¿Cómo van a hacer una función sin retribución? Y hay algo más, para más o menos ir cerrando. Si aplicamos con rigor la ley de la carrera judicial, el artículo 77 dice que en los listados debe ser preferentemente los de los tribunales, los de la carrera judicial. Sí. ¿Qué quiere decir preferentemente? Explíqueme alguien. Y para los listados de la Corte Suprema debe ser equitativamente. ¿Qué quiere decir? Que de los 26 debe ser 13 de la calle de abogados litigantes y 13. No lo sé. Lo que sí sé es que es una bombita de tiempo. Y que la Constitución no puso ese límite. No. Ahora, ese es un límite inventado por el sistema. Ahora, hablamos de estos plazos y mi pregunta es, ¿se las hacía en el corte? ¿Qué diferencia hay de que, bueno, la nómina de candidatos la reciba el Congreso la siguiente legislatura en enero o febrero a recibirla en agosto, julio o septiembre, Osvaldo? Sí, hay una diferencia, digamos, en especial por todo el proceso de negociación que se da de presentaciones y lo que estábamos hablando, esas interferencias externas. A ver,
Yo creo y estoy totalmente de acuerdo en que los plazos, si la Corte lo razona, como bien dice, puede generar un proceso de ampliación en estos plazos. Creo que incluso habría que ver si el colegio tiene la posibilidad de ofrecer un apoyo y convocar a agremiados que tengan este tipo de conocimiento y generar una comisión externa de apoyo al Consejo. Es decir, creo que tenemos que buscar en este momento soluciones y fórmulas para apoyar al Consejo de la Carrera, porque el Poder Judicial es importantísimo. Ya le dimos palo, y una sobadita también. es importante apoyar. Ahora, No, a la comisión, lo que sí debemos de evitar es que nos siga sucediendo este tipo de cosas. Y entonces ahí sí tenemos que entrar, creo yo, desde hace más de 10 años venimos hablando de reformas al modelo de justicia en la Constitución. Creo que sí tenemos que entrar seriamente, si no vamos a reformar la Constitución, por lo menos establecer un proceso de estandarización, un proceso que nos evite entrar en este tipo de complejidades. Ahora, si los diputados que van a tomar posesión el 14 de enero, ¿sería lo mismo que elijan en febrero o en agosto del otro año? Sí, hay una diferencia, porque entre febrero y agosto hay todo un periodo ya de desarrollo legislativo, de acomodamiento político, de otro tipo de tomas de decisiones y otro tipo de intereses que surgen ya en la legislatura, que los va a llevar a evaluar de otra forma el dar posesión o el hacer las votaciones. Entonces sí hay una diferencia, yo diría, importante, pero igual tendría que suceder, y ahí comparto lo que hablábamos hace un momento. Pueden incluso ya empezar a generar procesos de impunidad, porque tampoco sé si los que están entrando van con esa mística de transparencia pura. Es decir, hay una serie de circunstancias que empiezan a transformar al legislador en 8 meses. Hablaba Lic Barrios que tampoco le tenía mucha esperanza o no esperaba muchas cosas también de la siguiente legislatura. Pareciese que los meses del próximo año pueden definir una corte de una forma o de otra en agosto o septiembre. Lo que tienen que tener todos presentes en casa, donde nos estén viendo y escuchando, es que hay 3 formas de ingresar a trabajar dentro del gobierno. Aquí el doctor Fernández estuvo en Junta Nacional de Servicio Civil y se conoce eso de maravilla. Yo puedo ingresar por elección general, como es el caso de las votaciones de diputados, presidente. Puedo ingresar por nombramiento, como los ministros, o puedo ingresar por oposición, como los policías, los maestros o los jueces. En este caso, los magistrados ingresan por elección. Son electos a través de un proceso de comisión de postulación para escoger a los mejores, pero electos en definitiva por el Congreso. ¿Qué Congreso? Y eso hice esa introducción para colocarte en esta incidencia. Este pleno, que definitivamente este sí aprobó que no es el adecuado, el otro todavía pues tenemos dudas, pero está ahí. Pero si este pleno lo hubiera electo como está diseñado en el sistema, lo eligen a principios de octubre, pero este pleno se desintegra el 14 de enero del 2020. Es decir, que los 5 años que iban a estar los magistrados no van a estar atados al que los eligió. Pero si elige el siguiente pleno, el que integra el 14 de 2020, ese pleno va a estar 4 años. Y esos magistrados van a estar los 4 años que les queden amarrados a estos. Y ojo, si yo quiero conocer un antejuicio contra magistrado, lo conoce el pleno del Congreso. Y si quiero conocer un antejuicio contra un diputado del Congreso, lo conoce contra el pleno que yo elegí. Esa parte no me gusta. Hubiera preferido que lo dejara electo el pleno actual, que pues, no es confiable, pero el 14 de enero los magistrados rompían cordón umbilical con ellos y no lo tenían con este. Esa es mi cuestión. Por supuesto, es una presunción, porque yo no puedo presumir que estos diputados hacen tal cosa y que los otros otra. Sería injusto, en especial para los diputados nuevos. Ya los que han comprobado que son mediocres, pues ya no hay nada que rescatar ahí. Esa parte es la que no me gusta. El sistema tiene una lógica hacer ese intervalo y colocarle 6 años al Tribunal Supremo, 5 años a la Corte Suprema, 4 años al diputados y presidente. Hay una lógica. Esos plazos no están hechos al azar. Y esa es la parte que a mí no me gusta de haberlo prorrogado. Tendremos que confiar que este pleno sea lo razonablemente sensato, y ahí sí compartiría con Osvaldo que yo preferiría que fuera antes, porque acomodado los grupos de poder se va a poner más complejo. Pero vamos a la pausa y regresamos con más de este tema. Regresamos a SF Postuladoras. Ustedes me hablaban de plazos de congresos diferentes, que pareciera que la legislatura del 2020 va a ser diferente en febrero a la que puede ser en septiembre, octubre. Las negociaciones nunca se detienen, doctor Fernández. Sobre todo acomodos y conocimientos de todos los protagonistas. Creo que es prudente, como dice el licenciado Samayoa, que tengan un plazo de
como dicen los jugadores de fútbol, conocer la gramía. Disolución de partido, maestro. Y también eso incidiría. Creo que es prudente, coincido que debió haber sido este Congreso. Y no sé si tener esperanzas en el próximo, no, pero cualquier cosa que venga creo que es mejor. Pues. O sea, en ese contexto que sea el nuevo Congreso y que elija en ese contexto. Y en cuanto a la ley de la carrera judicial, que la revisen, realmente muchos jueces se me quejan de que cómo van a calificar calidad de sentencias un psicólogo, un administrador de empresas, un encargado de gerencia de personal, de recursos. Por Dios, quisieron hacer un caballo perfecto, pero hicieron un dromedario de 2 jorobas con marcas de cebra y con cachos. Realmente algo que no funcionó. Un copy-paste colombiano y que allá ya lo están tratando de arreglar porque ya fracasó también. Allá fracasó. Ahora, estamos en el punto de ya no tener que pasar por un proceso similar en la siguiente integración de cortes. Ya deberíamos en este momento debatir un nuevo modelo para integrar cortes y no volver Pero a estamos esto. hablando de un futuro, con 90 días que diera la Corte o 120, creo que podemos apañarnos, como decimos. Y si no, en 30 días no hay elección, como decían las viejitas antes, que Dios nos coja confesados. No, pero hay que resaltarlo, maestro, porque ¿y qué pasa si no hay en 30 días? La Corte no dejó previsto, bueno, si llegan los 30 días y no hubo, pierden el cargo, ipso facto. Hay que nombrar nuevo consejo de la carrera judicial y va a ser peor todavía. Pero ¿cree que la CC va a dejar que la bomba estalle en 30 días? Yo creo que va Ya a lo colocó en la irse por el sentencia. punto propio que decía el doctor Ya lo colocó Fernández en la sentencia. de tener que ampliar el plazo, porque si no, razón, eso. Que ¿qué Dios salidas nos hay? coja confesados. Osvaldo. Bueno, yo sí creo que el próximo Congreso, de hecho, al diputado que quede electo como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, debería, en todo caso, convocar a un proceso de revisión de la ley de carrera judicial y hacer las reformas en el 2020, para que dé tiempo, 2021, 2022, correcto, para que dé tiempo. Yo siempre he dicho y lo voy a sostener, que toda ley, el día siguiente de que cobró vigencia, puede ser reformada, es criticable y puede ser actualizada si es necesario. Entonces, esta es una ley que en el 2020 requiere ese proceso de revisión, como dicen, el peine fino para ver qué hay que sacarle y qué puede fortalecerla. Lo que sí creo es que, que debemos de avanzar en el modelo y buscar un modelo que nos permita tener un Consejo de la Carrera más robusto y con menos intervención desde la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de cuidar ese tipo de manipulación que puede darse, ¿verdad? O esos intereses que pueden darse de nombrar personal o de generar todo este tipo de influencia en las evaluaciones. Creo que tenemos que buscar ese modelo más robusto del Consejo de la Carrera. Y ese proceso nos va a conducir a una no repetición de todo lo que estamos viviendo ahora. Y por otra parte, creo que la misma Corte Suprema de Justicia que sea electa debería de promover esto, ¿verdad? Debería, en un ejercicio objetivo, convocar al colegio, convocar al Congreso y decirles, tenemos un problema, nosotros llegamos aquí en base a un proceso atropellado, y por salud del sistema de justicia y del país, necesitamos revisar esta legislación y poderlo desarrollar. Yo creo que eso es lo más sensato y prudente que pueden hacer quienes sean electos en la magistratura y los diputados electos que asuman el 14 de enero. Bueno, se me adelantó un poco, Osvaldo, pero ya estamos, esa es una conclusión. Sí. Pasemos a la etapa de las conclusiones, Lic Barrios. Bueno, definitivamente llamar a la reflexión a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a que hagan una reconsideración. Se puede hacer todavía de oficio, inclusive. Hay antecedentes en que en la ampliación y aclaración de oficio han considerado. Entiendo que la premura es poder evaluar. Vamos a respetar esa ruta que diseñaron, pero que una evaluación. Si ya esperamos 2, 3 meses, yo prefiero esperar unos 30 días más o 60 días más para que esa evaluación sea razonablemente efectiva. Porque si no, en vez de colocar en condiciones favorables a esos jueces y magistrados evaluados, versus los abogados que han estado en litigio, los vamos a poner en total desventaja. Al Consejo de la Carrera Judicial, pues así como hemos criticado, pues creo que hay que hacer el llamado que decía el doctor Fernández, de que los que podamos colaborar, pues cuenten con nosotros. Creo que es la hora también de que ellos también acepten ciertos errores y descuidos para que se pueda mejorar y realmente materializar esto lo mejor posible, ¿verdad? Al nuevo pleno del Congreso de la República, que le va a quedar esa gran responsabilidad, pues estar a tanto de cuál va a ser el procedimiento que van a utilizar ellos para poder después de que reciban esa nómina. Y por supuesto, también mucho respeto a la comisión de postulación. Yo sé que el sistema y el modelo ha fallado y se han enquistado muchos sectores dentro de la misma, pero realmente es un trabajo ad honorem, es un trabajo que le va a venir a los decanos en enero, que es el mes más complejo para
para cualquier decano o cualquier docente en el área académica, porque los decanos integran las 2 comisiones de postulación y la ciudadanía que también se active participando. No, este es un problema de abogados, este es un problema de todos los habitantes, sí tenemos que estar más al tanto. Y por supuesto, como decía Osvaldo, saliendo de este relajo, pues con los antecedentes jurisprudenciales se quiera revisar qué podemos mejorar. Pero yo concluyo también que la falla de este modelo fue porque esta fue una especie como de dulcito para aliviar que las reformas a la Constitución habían fallado. Pero este dulcito salió más amargo que beneficioso. Que las mismas reformas. Sí, yo sí tengo todavía mis dudas si realmente va a salir mejor el resultado, porque vas a tener jueces y magistrados que cuando vean que esto va llegando a agosto, septiembre, octubre, hay gente que se quedó esperando esta oportunidad para trabajar, otros que suspendieron continuación de estudios. Hay muchas afectaciones, inclusive a los que están participando, que también hay que motivarlos a que no dejen de participar y que mantengan viva su expediente, lo mantengan activo dentro de esta participación. Doctor Fernández, ¿se desactiva la bomba, cree usted, o vamos a seguir en esta crisis? Yo creo que se desactiva temporalmente. Lo que bien dijeron los colegas, el licenciado Samayoa, en el sentido de que la nueva Corte tome el proactivo, una revisión en aras no de los que vienen o de los que estamos, sino de la justicia del sistema en Guatemala, es recomendable medicinal. Creo que se desactivaría y le pido a la Corte de Constitucionalidad que revise 90, 120 días, ahí sí, tajantes, pero seamos realistas, con un decano, porque los decanos integran las 2 comisiones, con uno que ya esté de viaje con sus nietos en Orlando o paseando en Cancún, merecidas vacaciones, se entorpece todo, porque no hay representaciones, no hay sustituciones. Entonces, no es realista lo que la Corte de Constitucionalidad dijo. Para cerrar el programa, bueno, ya se sabe, la Secretaría de Comunicación lo confirma, que ya ha sido ingresada a la Secretaría General de la Presidencia las reformas al Código Procesal Penal, la famosa aceptación de cargos. Ya se han publicado incluso comunicados en donde se solicita al presidente Jimmy Morales vetar estas reformas. Pregunto, para cerrar el programa, ¿qué va a pasar con esta polémica reforma y qué creen que va a hacer el presidente Morales? Osvaldo, por acá. Yo, coherente con haber respaldado esos comunicados y haberme opuesto a las enmiendas que hicieron, pues yo pediría que el presidente haga el veto y esperaría que los abogados que asesoran al presidente en la Secretaría General de la Presidencia también le digan, mire, esto nos va a traer más problemas que beneficios, lo más recomendable es vetarlo. Ya como el mismo presidente ha dicho que él es el que toma las decisiones y que sus decisiones son de Estado, bueno, a este Estado le conviene, desde mi opinión y mi punto de vista, que vete este decreto. En todo caso, si él lo sanciona y ordena su divulgación, pues yo creo que estaríamos hablando que esto va a suceder finales de diciembre, en todo caso, enero, y entonces se ¿Tiene vendrán... un tiempo prudencial, Son presidencia? 15 días, pero hay que tener mucho cuidado porque termina el periodo de sesiones ordinarias el 30 Sí. y ese plazo cambia y se prorroga el 14 de enero. Tienen que tener Sí. mucho cuidado con ese. Los constituyentes tienen que revisar el 178. No es un plazo común esos 15 días. Ya nos pasó con Oscar Belché y el Código de la Niñez. Usted estaba de magistrado y le tocó enfrentar ese problema. Técnicamente corre el riesgo que este veto le quede al doctor Yamatei. Yo Hay creo que tener mucho cuidado con ese tema. Y voy a ese punto porque la supremacía legislativa, si la quisiera aplicar el Congreso, ya no le da tiempo, va a ser otro Congreso, creo yo. Y el veto, yo creo que por más que lo haga, la sanción que él haga, creo que no va a cumplir con los tiempos para poder ser publicado. Y también, así como Osvaldo hacía el llamado a los abogados del presidente, yo también haría un llamado y un recordatorio a los abogados de la fiscal, a los abogados de sí que impulsaron. Se les dijo desde el principio que es una ley muy peligrosa para el sistema, tal y como lo habían presentado. Y después la propuesta de la Corte Suprema, después las enmiendas, estamos viendo que se presentó algo que representaba un peligro para el sistema al que no estábamos preparados al contexto. Pero si lo va a vetar, señor presidente, tiene que vetarlo por razones de inconstitucionalidad, porque eso obligaría a que el Congreso, al querer usar su primacía legislativa, no pueda hacerlo sin enviarlo primero a la Corte de Constitucionalidad, según el artículo 272, a que la Corte opine sobre la misma. Pero si solo lo veta, el Congreso sí puede hacer uso de su primacía legislativa. Tiene que ser un veto por razones de inconstitucionalidad. Que también se le puede explicar. Ya que estamos hoy muy colaboradores, les vamos a ayudar también. El problema de una inconstitucionalidad aparece publicado es de que deja de tener efectos hasta que vuelva a estar publicado la suspensión provisional de la CC.
y va a haber un margen de tiempo que muchos se pueden acoger. Pero yo sí, también, como dice el licenciado Samayoa, también públicamente he pedido que vete el señor presidente de la República, por muchas razones, pero no hay tiempo, ni hay entendimiento, ni interés de entender, por una razón puramente técnica. Dice que hay 3 etapas, al principio, a mediados y al final. O sea, no está claro si es imputación o acusación, que no es lo mismo, pero en la primera declaración, si acepta, se le va a rebajar la mitad. Está bien, la mitad. La pena es de 7 a 12 años. ¿La mitad de qué? ¿De 7, de 12 o de punto medio? Solo ese problema técnico deberían analizarlo los abogados del señor presidente para regresarlo al Congreso. Eso va a ser una bomba igual. De todos los delitos tienen de 4 a 8 años, 5 a 10 años, 7 a 12 años, 12 a 20 años. Ok, acepto cargo, deme la mitad. ¿La mitad de qué? Pues la mitad. Pues la mitad. Ese error técnico es suficiente para que el señor presidente lo vete. Algunos expertos han dicho que el presidente tiene incentivo para publicarla rápidamente. ¿Ese escenario también se puede dar? Y si se da, ¿cuál sería el siguiente paso si se publica estas reformas, doctor? Bueno, hay algo interesante. Si uno revisa la mayoría de los delitos, llamémoslo así, de los funcionarios públicos, cohecho, cohecho activo, cohecho pasivo, malversación, estafa, todo esto relacionado con el Estado, con el manejo del Estado, casi todos tienen de 5 a 10 años. O sea, eso es interesantísimo, porque, y hay algo que la mayoría de la población no entiende, los delitos son conmutables, claro, menos de 5 años y todo. O sea, delitos en Guatemala de 3, 4, 5 años no existen, salvo reincidentes o algún tipo de delito, hurto, robo, pero no existe, porque hay conmuta automática de 5 a 100 o 10 a 100. O sea, no existe para esos menores. O sea, eso que lo entienda la población, que está la conmuta y que es pagar por no estar en la cárcel a menos de 5 años. Realmente eso, para este tipo de delitos, ya lo mencioné, malversación, nombramientos ilegales, cohecho y todo, que son propios de los funcionarios, todos están como de 5 a 10 años. A ver, solo para cerrar rápidamente, porque ya me están diciendo que se termina el tiempo. ¿Lo va a vetar el presidente, sí o no? ¿Osvaldo? Yo espero que sí, pero... No, pero ¿qué lo va a hacer? No es lo que esperes. ¿Qué piensas? No lo veta. Yo creo que se la va a jugar a no sancionarlo ni vetarlo, porque esa ¿Lo va a dejar pasar? No, lo que pasa es que si no contesta en 15 días, si no dice ni sí ni no, se tiene por una sanción que tiene el efecto particular que el Congreso es el que decide publicarlo en el plazo siguiente de 8 Tira meses. la pelotita Es una para el otro jugada, lado. hay unas jugadas ahí que hay que analizar bien en otro. Doctor Fernández, ¿sí o no Yo lo veta? quisiera que lo vetara, pero creo, y hablé al principio de realismo, creo que sí la va a sancionar. Ok, bueno, hemos terminado esta hora de análisis. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.